En esta serie de entrevistas, hoy tengo el gusto de entrevistar al señor Gabriel Ventasgal. Él es analista internacional, es periodista y tiene gran conocimiento y es una voz autorizada en grupos islámicos extremistas. Muy buenas noches, señor Gabriel. Un saludo respetuoso hacia Israel. Un placer, un gusto. Señor Gabriel, empecemos hablando cómo es Siria y por qué es un nuevo frente que se abre para el Estado de Israel en la parte norte. Bien, hay que entender que Medio Oriente hoy tiene cuatro fuerzas de poder. Tiene una cantidad de países que son chiitas o que están dominados por el chiismo. Entonces, el principal país es Irán. También Irak está en manos de los chiitas. También Líbano está gobernado por chiitas. De hecho, Hezbollah es quien decide. Hay una isla de chiitas en Yemen, son los hutíes. Y hace 100 años, un grupo religioso dividido del Islam chiita en el siglo XI, llamado los alawitas, fueron reconocidos como parte del chiismo. Lo que pasa es que en Siria, estos alawitas, en los años 70 tomaron el poder del ejército y entonces se transformaron en presidente y tienen dos presidentes, Bashar el-Assad, que es el actual presidente, y el padre de él, Hafez el-Assad, que los dos eran alawitas, o sea que eran chiitas. Siendo así, Siria está dominada por los chiitas. Y Assad se mantuvo en el poder porque los chiitas de Irán los apoyaron. Entonces hoy quieren cobrarse ese apoyo y utilizar a Siria como un país que no funciona para que ellos hagan los iraníes lo que quieren. Entonces tenemos un grupo que son los países chiitas, otro grupo que son los países de los hermanos musulmanes, que son Turquía y Qatar, otro grupo que son los grupos radicales islámicos, Al-Qaeda, Hamas y demás, y otro grupo que son los países sunitas no radicales. Israel firma o se acerca para firmar la paz con países sunitas no radicales. Entonces, en todo este esquema, Siria es un país donde confluyen diferentes poderes, por decirlo así. El principal poder es Irán, que hoy en día domina a Siria. Rusia, que es el patrón de Siria porque tiene que cobrar todas las deudas del dinero que le dio para sobrevivir y además porque tiene la entrada al mar, al Medio Oriente, desde el puerto de Latakia. Y tenemos intereses también chinos que quieren reconstruir a Siria y ganarse los contratos comerciales para eso. Pero hoy, y en el marco del conflicto con Israel, desde hace tiempo, Siria es parte de Irán, es una especie de provincia en donde los iraníes intentan levantar fábricas militares de misiles para evitar trasladar tanta mercancía de poder desde tan lejos. Entonces, desde hace tiempo, los iraníes quieren levantar una amenaza y un frente desde el lado sirio. ¿Desde hace cuánto? Y más o menos 6 7 años. Y con la figura del presidente Al-Assad, que ha venido diezmada, además de que ha bajado la crueldad que él tuvo contra su mismo pueblo, porque les lanzó lo que era el gas, que es totalmente tóxico y que hay plantas de fabricación en Siria de este gas. Sí, sí, en general los dictadores, cuando encima ellos saben que si los derrocan del poder los van a matar, como en el caso de los alawitas, o cuando están, por ejemplo, metidos en tema de tráfico de drogas y si caen del poder los van a extraditar, como en el caso de Maduro y de su cúpula militar. Entonces, este tipo de personajes no dudan en utilizar la fuerza física para asesinar a su propio pueblo si con eso logran mantenerse en el poder. Entonces, Assad lo ha hecho porque lo que hay que entender es que dentro de Siria, el 11% de la población es alawita. El 60% de la población es sunita y ellos son los que se levantaron contra Assad. Pero Assad tiene dos aliados más. 10% de la población son drusos. Ellos son aliados de Assad. Y 10% son cristianos. Y los cristianos en Siria son aliados de Assad. Entonces, en este escenario tan complejo y que le dan, digamos, le rectifican la autoridad al Assad, ¿qué podemos esperar en ese momento?
que Assad siga siendo irrelevante, que Siria siga siendo un país que no funciona y que no existe, de hecho, hoy, y que Irán siga metiendo mano dentro de Siria como si fuese su patio trasero hasta que Israel venza militarmente a Irán o lo hagan las potencias occidentales. Pero en ese caso no va a ser Rusia quien va a vencer a Irán porque Rusia se aprovecha de Irán y son aliados. Y tampoco creo que van a ser el Partido Demócrata en Estados Unidos, que no tiene muy en claro el Medio Oriente y no ha ayudado mucho al Medio Oriente. Puede llegar a ser que un triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos haga que Irán pase a ser un objetivo militar prioritario para los países occidentales. Y entonces Siria va a dejar de funcionar como un títere de Irán y quizás pueda reconstruirse. Señor Gabriel, y en este escenario donde los chiitas son los que realmente están tomándose a Siria, entra otro factor que es el Hezbollah, que forma parte de este grupo y toma parte de los territorios en Siria. O sea, Siria es un país donde confluyen todos los grupos terroristas. Sí, de hecho, Assad se mantuvo en el poder porque lo ayudaron los iraníes, chiitas afganos y también, principalmente, Hezbollah. Hezbollah militarmente perdió muchos soldados para salvar a Assad en el poder. Entonces, la presencia iraní en Siria es justamente para armar a su mejor bebé. El mejor bebé que han fabricado los iraníes es Hezbollah. Entonces, Hezbollah es una fuerza militar sustancial en la región, en donde Hezbollah intenta abrir otro frente, no solamente en el sur del Líbano, sino también en el interior de Siria. Y por eso, en el año 2007, Israel mató al líder de Hezbollah. Lo mató en Siria. O sea, Siria es un objetivo desde hace tiempo, no es algo nuevo. Lo que queda cada vez más claro es que Siria como país no existe, lo mismo que el Líbano. Son países fracasados que no existen ya desde hace tiempo y que los dominan minorías. En el caso de Siria, Assad, que es una minoría de una minoría, y en el caso de Hezbollah, en el Líbano, que también domina Hezbollah, un país que no funciona. Pero aunque sean estados fallidos, como es el caso de Siria, también tienen un componente que los hace tal vez ser más llamativos o de más cuidado, que es que sus territorios son utilizados para la fabricación no solo misiles, sino de armas químicas. Sí, pero ¿sabes lo que es más preocupante? Menos las armas químicas, no tienen gran poder químico. Lo que es más preocupante es que son grandes fabricantes de drogas. O sea, tanto Siria como el Líbano son narcoestados. En el Valle de la Beca y en Siria, el hermano de Assad es el gran promotor y productor de drogas. Hezbollah es el gran productor de Captagón. O sea, son narcoestados que ellos teológicamente consideran que las drogas están mal, pero drogar a los occidentales está bien. O sea, Siria es menos problema en ese sentido, químico, porque es menos problemas en su capacidad bélica. Y son sí más problemas en temas de drogas a tal punto que la Liga Árabe decidió que iban a meter a Siria dentro de la comunidad internacional, dentro de la Liga Árabe, para que deje de distribuir drogas en el Medio Oriente. Quizás pensaron ellos, si los metemos adentro, nos dejen de meter 5 millones de pastillas de Coptagón, como intentaron hacer desde el Líbano hacia el interior de Arabia Saudita. Señor Gabriel, entonces aquí con este escenario de estados fallidos utilizados por el narcotráfico internacional, porque aquí estamos hablando de grandes cadenas de narcotráfico transnacional. ¿Qué espera, qué le toca a Israel? Porque no solo es esa batalla bélica con misiles, con uno que otro instalación de armas químicas, sino también ahora con drogas. Bueno, lo que tendría que hacer Israel es varias cosas. Primero que golpear a Hezbollah, debilitarlo, seguir golpeando a Irán. De hecho, hace 2, 3 días, una unidad de élite, un comando de la aviación israelí, la aviación atacó una base de misiles de Irán y los soldados comando por tierra se robaron parte de los equipos para analizarlos y se los llevaron.
y la aviación destruyó la base militar. O sea, fue una humillación a Irán, una de las tantas humillaciones a Irán, porque Irán nos da la sensación que es una amenaza bélica, pero la verdad que no lo es. Irán es una amenaza bélica si accede a una bomba nuclear. Pero para Israel, Irán es un tigre de papel y por eso Irán no responde. Cuando, por ejemplo, se dice que Israel atacó y mató al líder de Hamas en Teherán, fíjate que Irán amenazó, pataleó, hizo mucho ruido, pero no hizo nada. Y no hizo nada justamente porque es un tigre de papel. Te demuestra más todavía cómo es un tigre de papel. Entonces, lo ideal para Israel sería atacar directamente a Siria, pero es complicado y no tiene la legitimidad internacional para hacerlo. Pero si mañana el jefe del Mossad se entera que Irán tiene una bomba nuclear, es probable que los ataque de todas formas. Pero Israel Sí. debe atacar a Irán. E Israel debe evitar que Irán se asiente en Siria. E Israel debe atacar al que es el proxy de Irán en el Líbano, que es Hezbollah. Y todo eso en algún grado va a ocurrir. Lo que parece que seguro va a ser que Israel va a atacar Hezbollah seguro. Señor Gabriel, y sobre este esquema de que Israel va a atacar Hezbollah y el Hezbollah está en el Líbano y en Siria, entonces va a atacar a estos dos países, digamos, como una primera línea de ataque y después extenderá a Irán o militarmente, ¿qué se puede estar gestando? Bueno, como Hezbollah hoy gobierna de facto al Líbano, Israel le dice que si Israel va a atacar al Líbano, va a atacar a todo el Líbano, no solamente a Hezbollah. Cosa que eso preocupa muchísimo a los cristianos del Líbano y a los sunitas del Líbano, que no pueden evitar que Hezbollah decida por ellos. Los cristianos y los sunitas del Líbano no quieren una guerra con Israel, pero no ha podido evitar que Hezbollah tome el poder y los domine. Bueno, Israel lo que dice es, si atacamos, vamos a atacar todo el Líbano. Significa el aeropuerto del Líbano como base militar para poder mandar armas, también va a ser objetivo de Israel. Hay que ver si lo van a cumplir, pero esa es la intención. Con respecto a Siria, va a seguir atacando Siria. A ver, la pregunta es si va a atacar también Irán. Yo creo que se puede contener el conflicto bélico sobre Hezbollah sin pasar a Siria, sin pasar, perdón, a Irán. Siria ni lo cuentes, Siria es un país que no funciona, es un país que Israel ataca casi todos los días. Entonces, es probable que se mantenga el conflicto frente al Líbano y no con Irán. Señor Gabriel, y en el papel de los drusos, que son aliados de Israel, pero también están asentados en el Líbano? Los drusos son fieles al país donde viven. Y entonces los drusos que viven en Israel son fieles a Israel y combaten por Israel. Pero los drusos que tenemos en Siria son fieles a Assad. Y como ellos son el 10% de Siria, tienen miedo que los sunitas, que son la mayoría, los vuelvan a matar como los mataron en el pasado. Entonces tú tienes a drusos que viven en América Latina, que han sido muy peligrosos, como por ejemplo Tarek El Aizani. Tarek El Aizani, que es druso, fue uno de los provocadores que en nuestro continente deambulen miles de personas, quizá 10.000, con pasaportes venezolanos, ya que Tarek y su padre, con sus contactos en Siria, ayudaron a meter un montón de chiitas en nuestro continente. Y que esa es la parte del Hezbollah en América Latina. Esa fue la puerta de ingreso del Hezbollah a América Latina en los De últimos hecho, tiempos. mira, todo empezó con Hezbollah e Irán en América Latina porque no es lo mismo Hezbollah e Irán. En los años 80, el agregado cultural de la Embajada de Irán en Argentina, llamado Musa Rabbani, él abrió un montón de centros para captar cristianos que se conviertan en el Islam. Entonces, ese tipo de adoctrinamiento se llama dawa, o sea, comprar corazones, hacer proselitismo. Una de las técnicas para poder ampliar tu base de apoyo es convertir a cristianos o islamizar más a musulmanes ya existentes. Los países en donde yo veo más presencia de Irán a través de la Dawa es Argentina, Perú, México. Ahí tenemos mucha presencia, Brasil, tenemos mucha presencia chiita en comunidades. Pero eso es una de las técnicas. Tienen otras técnicas.
Señor Gabriel, entonces también América Latina está en un peligro por estas células terroristas del Hezbollah ramificadas y que todos los días pasan, no solo, salen de Venezuela, pasan al tapón del Darién y de ahí su trayecto, inclusive a Costa Rica, pasarán por aquí algunas células del Hezbollah. Mira, América Latina es una buena fuente para la expansión del Islam, porque es un país, y no, es un continente, perdón, inocente y virgen. Entonces es un buen lugar para expandirse. Por otro lado, también es un buen país, es un buen, perdón, continente para seguir traficando con drogas, ya que en el caso de América Latina, Hezbollah lo que ha hecho es hacer un contrato, un pacto con los narcos. Unos distribuyen y venden, otros lavan dinero. En el caso de Hezbollah, lava dinero de narcos. Y el tercero, cuando hay un conflicto en el Medio Oriente e Irán quiere vengarse de Occidente o de Israel, sí encuentra en América Latina un lugar en donde se puede actuar sin pagar las consecuencias. Entonces, en el año 92 y en el año 94 actuaron en uno de los países más corruptos del continente, que es Argentina, y todavía algunos gobernantes de Argentina se preguntan quién fue. En el caso puntual de Costa Rica, es más fácil aún, porque es un país que no tiene capacidad bélica seria. Y entonces, si un terrorista quiere hacer algún tipo de evento, está muy bien que los ticos sigan en su pura vida, pero Hezbollah no los va a perdonar. Si quiere hacer un atentado terrorista para dañar una embajada de Estados Unidos o volar la embajada de Israel como parte de una venganza por lo que ocurre en el Medio Oriente, me cuesta creer que las fuerzas militares de Costa Rica lo puedan evitar. Y ahora se vuelve todavía más complejo el escenario por la situación que se vive en Venezuela. Sí, sí. De hecho, Venezuela, Nicaragua, Bolivia son países en donde el yihadista se siente muy cómodo. Ahora podríamos sumar en la última etapa también a Gustavo Petro en Colombia, que es un socio de ese yihadismo en potencia. Pero el caso de Venezuela es el más claro, porque Venezuela permitió la entrada de miles de yihadistas, están metidos en el tráfico de drogas, que es un tema que al yihadista le gusta, y además en el gobierno de Maduro hay una cantidad de personas de origen árabes con contactos en el Medio Oriente enorme. O sea, para Costa Rica, Venezuela es un problemón, pero la verdad es que Venezuela es un problemón para todo el continente en este punto específico. Porque la salida de Maduro pese a todas las sanciones que ha hecho los Estados Unidos, aún no han logrado llegar al punto de que salga del país, pese a que perdió las elecciones, y así se consta con las actas, que es el instrumento clave y que evidencia su derrota en las urnas. ¿Qué podemos esperar en América Latina? Yo creo que todo el mundo está pasando por un momento de abrir los ojos, ¿sabes? De pronto nos dimos cuenta que universidades de prestigio pueden transformarse en centros de adoctrinamiento y pueden producir las peores lacras. O sea, una universidad como Harvard se transforma en un centro de multiplicación de amebas. Y nos damos cuenta también que medios de comunicación tienen una agenda cada vez más burda que hace que la gente no le crea a los medios de comunicación. Y tenemos también a un montón de países que han impuesto modelos en donde el Estado es muy centralista y supuestamente busca la justicia social, pero terminan siendo gobiernos súper corruptos. Entonces tenemos casos como el caso argentino, que están tan hartos de toda la corrupción y de que el Estado gasta un montón de dinero en sostener la vida de parásitos que no producen, que eligen a un presidente que no se puede contener verbalmente, pero que hace lo que el Estado necesita, que es recortar el gasto público y empezar a descubrirnos la cantidad de negociados que hay. En el caso de Venezuela es un gobierno fracasado económicamente, que ha violado todos los derechos humanos posibles y que la población se ha escapado. El problema es que la población no se ha quedado para luchar por su libertad.
lamentablemente manifestaciones han sido reprimidas y eso no ha permitido que la población se levante con más contundencia y no han recibido el apoyo que Venezuela se merecía. Por ejemplo, que un gobierno norteamericano con cara y ojos amenace con intervenir si siguen matando a la población civil de Venezuela o la siguen reprimiendo, es una amenaza mucho más creíble. Pero ¿quién va a hacer eso? ¿Un gobernante como Barack Obama? No lo veo haciendo eso. Porque otra vez, la cantidad de errores que han cometido gobiernos de Estados Unidos en nuestra región han provocado que yo, si fuese venezolano, no estaría muy confiado que alguien vendría a rescatarme. Señor Gabriel, volviendo al tema de Hezbollah, ya vemos las repercusiones en América Latina, no, o sea, no es un tema que solo queda para Medio Oriente, como algunos piensan, sino que también es más, nos puede golpear más cerquita a nuestro continente americano. ¿Cómo va a confluir o cómo confluyen las potencias como China, que últimamente está teniendo una participación ya no discreta, sino más visible? En meses pasados reunió a los palestinos de fracciones antagónicas, la reúne y empieza a negociar con ellos. Ahora también vemos que en Siria quiere tomar parte de la reconstrucción, de hacer negocios. Vemos que en la Franja de Gaza también quiere reconstruirla. Entonces, ¿qué papel está jugando China en toda esta situación que se está dando en Medio Oriente? Principalmente buscan hacer negocios. O sea, la expansión china por el momento se mantiene más en un nivel económico y menos en un nivel militar. O sea, cuando hablo de económico político es un rubro. Yo no tengo miedo que China intervenga militarmente para salvar a los iraníes, ni tampoco que intervenga en la Franja de Gaza. Por ahora mantiene un rol bastante claro. Y Rusia, a pesar que tiene el frente abierto con Ucrania, pero digamos tiene sus nexos con Al-Assad, siempre ha estado ahí, o sea, es como una sombra, por decirlo así. Siempre ha estado del lado incorrecto. O sea, Rusia siempre ha sido un gran benefactor del terrorismo, ha sido un patrón de los dictadores más terribles que ha tenido el Medio Oriente. Y Putin ahora está metido en el medio de una guerra que no logra ganar y que está haciéndole mucho daño interno. En el caso específico del conflicto en Medio Oriente, recibe armas todo el tiempo de Irán, es su socio, pero se cuida de no enfrentarse con Israel. Porque ¿Y por qué? parte de los drones que utiliza Rusia son fabricados en Irán. Por supuesto, pero no se mete con Israel de forma directa. ¿Por qué? Porque tú imagínate un escenario en donde Israel le da drones que son mucho mejor que los iraníes, o cúpula de hierro, o flecha, que son sistemas antimisilísticos, que Israel se los da a Ucrania. A pesar, eh, o sea que Ucrania viene pidiéndole ese tipo de armas de calidad a Israel, y Israel no se los da, porque quiere mantener a Rusia tranquilo, porque necesita Israel seguir atacando en Siria sin que Rusia lo moleste. Entre todo el tiempo que Israel actúa en Siria y Rusia no molesta, es un buen negocio. O sea que la relación con Rusia es bastante status quo. No se meten con Israel y su acercamiento a Irán es un tema de ellos principalmente. Muchas gracias, Gabriel Ventesgal, por ponernos en contexto este otro escenario que se abre, pero que forma parte de un mismo piezas de ajedrez que se están utilizando. Así que muchas gracias por su tiempo, que es que le agradezco que nos haya dado esta aproximación a lo que está pasando. Un placer grande. Nos vemos.